Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra otro día y una noche otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Señor Jesús los bendiga, bienvenidos todos, Señor los guarde, bienvenidos. Bueno, mis hermanos, el tema que estamos tratando tiene un título, ¿cierto? Tiene un título, ¿cómo se llama? Se llama La muerte de los santos. Tiene ese título la palabra de Dios, la muerte de los santos. Así se llama la palabra de Dios. Yo quiero referirme a un pasaje que está en el libro de Mateo. El libro de Mateo en el capítulo 21. Libro de Mateo, capítulo 21. A ver, ese tema es muy complementario. Es un complemento. Todos los temas están unidos, ¿no? Están enlazados en la palabra de Dios. Así que este tema en especial nos muestra una vez más, contundentemente, que estas doctrinas mentirosas de arrebatamientos y de raptos, pues eso no es sino una burda mentira. Eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios, es un engaño. Totalmente, es un engaño. La palabra de Dios habla de una manera totalmente diferente, contraria a ese tipo de teología, de doctrinas mentirosas. Quiero que visitemos este pasaje que está en el libro de Mateo. Mateo capítulo 21, les decía a mis hermanos. Mateo capítulo 21. Allí vamos a encontrar una parábola. Mateo capítulo 21. La parábola que está allí dice, a ver, ¿cómo se llama esta parábola? Se llama, a ver, ¿cómo es que se llama esta parábola? Está por aquí, Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 33. Capítulo 21, versículo 33. Mateo capítulo 21, versículo 33. Una parábola que, bueno, ¿cuántos saben que es una parábola? A ver, ¿quién me quiere decir que es una parábola? A ver, ¿quién me quiere decir que es una parábola? ¿Qué es una parábola? A ver, ¿cuál de los hermanos me quiere decir que es una parábola? A ver, quiero escuchar la voz. Por aquí hay algunos que tal vez no le he escuchado la voz. A ver, ¿quién me quiere colaborar por acá de los hermanos que rara vez le escuchamos la voz? Vamos a ir perdiendo un poquito como ese pánico de hablar, ¿no? A ver por acá. ¿A quién le preguntamos por acá? A ver, alguien que no nos haya... Mi hermana Lisette. A ver, mi hermana Lisette. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos los hermanos. Señor Jesucristo les Amén, mi bendiga. hermano. Y bueno, la parábola era una forma en que el Señor les hablaba. Era casi siempre ponía ejemplos. Y era como una forma de expresarle algo sobre el reino de los cielos o de algo que quería. Pero para todos no era algo que, o sea, para todos no era entendible, no solamente para el que el Señor quería darle un entendimiento. Y él después a sus discípulos se las explicaba. Las parábolas luego el Señor se las explicaba a sus discípulos, ¿no? Oíd la palabra, le decía a los discípulos, no, oíd la palabra. Así que, y el Señor les explicaba la parábola. Así es, mi hermana. A ver, sigamos por acá, a ver, ¿quién más nos quiere? Gracias, mi hermana. Muy acertada su explicación. Muy acertada. A ver, ¿quién más nos quiere aportar algo más acerca de qué es una parábola? Mi hermana Joana, cuéntenos, mi hermana, ¿qué es una parábola? Pastor, una parábola es un relato, es un relato, una narración de una historia fingida para hacer comparación.
Es una comparación hacia algo real, pero la historia que se cuenta es fingida. Es una comparación, un símil o comparación de una historia, es una narración fingida de algo real que se quiere llegar a explicar. Ok, una narración, está interesante eso. Una narración fingida. O sea, bueno, eso está interesante. Cuando me refiero a fingida, me refiero a que no necesariamente la historia que se está contando sucedió. Ok. O sea, la historia como tal es un relato en donde se usan recursos conocidos por nosotros donde se narra una historia, digámoslo de esa manera, que no ha sucedido, dice mi hermana, como tal. Lo que pasa es que en un símil es una comparación de cosas terrenales, o sea, de hechos terrenales. A ver, vamos a tratar de aclarar un poquito. Yo entiendo la idea que mi hermana tiene, yo la entiendo perfectamente. Aunque hay que aclarar un poquito con respecto a si el hecho narrado en la parábola es un hecho que existe. Ese tal vez sería como el punto, ¿no? Un hecho que existe. Por ejemplo, cuando dice una perla, entonces uno dice, claro, está comparando con una perla de gran precio. Entonces vemos una perla de gran precio. Y dice, el reino de Dios es como una perla de gran precio. Entonces, es una comparación con algo que nosotros conocemos, aunque en realidad otra comparación, otro símil podemos utilizar. Yo soy el pan de vida. O sea, no es que el Señor venga a ser un pan. Como de pronto es tal vez lo que quiere como explicar mi hermana, ¿no? No es que el Señor sea un pan. Sí, yo creo que la palabra fingida como que distorsiona un poquito la definición. Correcto. Pero, exacto, esa palabra. Sí, correcto. Pero si eso es algo, es una comparación que se utiliza para hacer explicación de otra cosa. Correcto, mi hermana, así es. Es una parábola, es un elemento literario que se usa para hacer una comparación, usando recursos conocidos, hechos conocidos, donde se pueden tomar, cosas de la naturaleza, hechos que han sucedido, y se narra y se hace una comparación con respecto a algo que nosotros conocemos, para explicar algo desconocido. Bueno, eso tal vez sería como la idea, ¿no? Cuando digo, por ejemplo, el Señor es la puerta, no quiere decir que el Señor sea una puerta que uno abre así como una puerta de madera. No es una puerta, pero Él está utilizando la comparación para que nosotros entendamos en nuestra limitada comprensión de lo que nosotros conocemos. Él lo utiliza para explicar cosas que nosotros desconocemos. A ver, mi hermana Victoria y mi hermano Willington, cuéntenos. Ahora sí, pastor, buenos días, ¿cómo están? Mi hermana, Señor Jesús la bendiga. Nos bendiga a todos conforme a su hermosa voluntad. Conforme a la Escritura, el Señor habla de una parábola de algo que sí existe. O sea, cuando el Señor habla por lo menos cuando dice la parábola de la semilla, que el Señor dice que hay una semilla que cae en tierra seca, que hay otra que, bueno, el Señor explica, es algo que sí existe, sí está, por eso el Señor la habla, porque sí existe. No es que no exista, sí, o sea, así está. El fin de los tiempos, también el Señor lo ha hablado también en forma de parábola, cuando el Señor dice que los ángeles vienen a recoger. Es algo que sí va a pasar. Uh-huh. Y que Él nos enseña a nosotros por medio de esas parábolas
para el arrepentimiento de nosotros y la certeza de que Él es uno, de que Él existe, de que Él vino, de que Él va a volver y de que Él va a recoger. O sea, todas las parábolas son de lo que incluso hay parábolas donde habla el Señor de lo que pasó. Sí, porque Él dice, es que no recuerdo bien, pero hay una donde el Señor habla de cuando han matado a los profetas. Entonces, eso para mí una parábola es lo que el Señor habla, es de algo que sí existe y que ha pasado y que va a pasar. No sé si estoy bien, pastor, si no, estoy dispuesta a recibir por medio de la palabra la enseñanza. Gracias, pastor. Gracias, mi hermana. Muchísimas gracias. Muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias. A ver, ¿quién más? Por ahí mi hermano Willington también levantó la mano. Pastor, buenos días, mis hermanos. Amén, buenos días a todos. Sí, pastor, el tema de la parábola es una expresión de forma como muy sencilla, pero que transfiere a las personas como que un mejor entendimiento. En su término es una alegoría. Toma elementos para representar algo, para representar de forma abstracto o inclusive en el sentido literal. Cuando yo dice, por ejemplo, que es fingida, es que toma ciertas situaciones de la historia de vida y que se plasma para que las personas puedan ser entendidas, es transmitirlo para que las personas puedan entenderlo, porque si no, no era posible entender, como pasa en estos tiempos con la religión. Entonces son como ejemplos y enseñanzas a las personas para que puedan entender, que sea más entendible. A ver, mi hermano, muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Qué bueno, muy buenos los aportes. Muy bueno. Vea que siempre es importante recordar este tipo de temas, de enseñanzas. A veces uno los usa frecuentemente y es importante también saberlas como explicar, ¿no? Cuando alguien lo requiera. Alguien me hace la pregunta de qué es una parábola y pues yo tengo que explicarle, ¿no? A ver, ¿quién más por aquí? Bueno, si alguien más quiere aportar algo, pues bienvenido. Ya les preguntaré otras cosas. De hecho, la palabra de Dios, mire, la palabra de Dios dice en el Salmo capítulo 78, dice de la siguiente manera. ¿Quién me lee Salmos 78, capítulo 78, versículo 2? A ver, Salmos 78, 2. Dice así la palabra de Dios. Salmos 78, 2. Dice la palabra de Dios. Salmos capítulo 78, versículo 2. A ver, cuando yo leo este pasaje del Salmos capítulo 78, versículo 1, voy a empezar desde el 1, dice, escucha, pueblo mío, mi ley. ¿Quién está hablando allí? De hecho allí dice, escucha, pueblo mío, mi Torá, mis instrucciones, que se ha traducido como mi ley, ¿no? Se ha traducido como mi ley, pero realmente lo que dice allí es, en el lenguaje, en el hebreo, como se escribió allí, dice, escucha, pueblo mío, mi Torá, o sea, mis instrucciones, que se ha traducido como mi ley, ¿no? Mi ley. Escucha, pueblo mío, mi Torá, mis instrucciones, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Dice, bueno, hasta ahí, ¿quién está hablando? A ver, ¿quién está hablando? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Quién está hablando allí? ¿Quién más que no haya hablado? A ver, ¿quién más? Bueno, por acá está mi hermana Sandra y mi hermana Lisette. Cuéntenos. Muy buena, pastor. Los bendiga. Adelante, mi hermana.
Hola, Liceo, hablo yo. Bueno, pues en la palabra del Señor Jesucristo dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Pues ahí está hablando, porque el pueblo es del Señor, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Él es el que está hablando. Amén, mi hermana. Amén. Amén. ¿Qué más iba a decirnos? Gracias, mi hermana. Amén. Así es. Mi hermana Lisette, ¿qué nos quería decir? No lo mismo, pastor, que era nuestro Señor Jesucristo, sino que ya me acordé bien de que eran las parábolas, o sea, una definición como más, como para entender mejor, y ya me acordé que son enigmas, son misterios que el Señor nos revela a través de su palabra y de una forma literaria y de un relato, ¿no? O sea, es un relato, pero a través de ellos el Señor nos está revelando uno de sus misterios. Y podemos decir que son cosas ocultas que Él tiene en la palabra que solamente sus hijos pueden entender. Así es, mi hermana. Así es. Correcto. Correcto, mi hermana. Muchísimas gracias. Qué buena explicación. Muchísimas gracias. Bueno, sí. Dice, versículo 2. Dice, abriré mi boca en... Allí se tradujo, en esta versión dice proverbios. La palabra original dice enigmas, y otra palabra que se usa es parábolas. Una parábola es un enigma, un proverbio. Eso es una parábola. Abriré mi boca en enigmas, en parábolas, en proverbios, dice la palabra de Dios. Y continúa el versículo diciendo, hablaré cosas escondidas. Vea que el Señor dice que a través de las parábolas Él nos iba a mostrar cosas que estaban o que están aún escondidas para muchos. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. A ver, ¿por qué leemos este pasaje? Porque aquí vamos ahora a ir a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Dice la palabra de Dios de esta manera. Mateo capítulo 13. A ver, vamos a ver quién nos quiere ayudar a leer este pasaje que está en la palabra de Dios. A ver, ¿quién nos quiere leer este pasaje que está en la palabra de Dios? Mateo capítulo 13, versículos 34 y 35. Amén, pastor. Muchísimas gracias, mi hermano Manuel. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias, mi hermano. La palabra de nuestro Señor dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Amén. Amén, mi hermano. Amén. Amén, amén. Mire, dice, este pasaje es muy interesantísimo, es súper interesante. Dice, todo esto, o sea, habló el Señor Jesús por parábolas, enigmas, proverbios. Él hablaba de esa manera. ¿Por qué hablaba de esa manera? Para que se cumpliese lo escrito, lo dicho por el profeta, lo que acabamos de leer allá atrás. Allá atrás leímos el pasaje del Salmo 78, que dice que el Señor Dios Todopoderoso, Él dice que Él abriría su boca en parábolas, en proverbios, y declararía cosas escondidas desde tiempos antiguos. A ver, misterios, como se conocen, los misterios son cosas que han estado escondidas desde tiempos antiguos, pero ahí está el Señor, nos las ha querido revelar a través de su palabra. Y Él dice que va a usar las parábolas para que algunos entiendan, porque Él las va a explicar, pero otros no las van a entender. Y también ese es el propósito de las parábolas. Así está escrito. También el propósito de las parábolas era que otros no entendieran. Eso dice el Señor, ¿no? A ver, dice, todo esto habló el Señor Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Sin parábolas no les hablaba. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que Él iba a hablar, esa iba a ser su forma de hablar, en parábolas. Dijo, yo hablaré en parábolas. Esa es mi forma de hablar. Esa es la forma de que ustedes me van a identificar, dicho de otra forma. Ustedes van a identificar que yo soy el Dios de las Escrituras,
el Dios del cual los salmos están hablando, en este caso el Salmo 78. Dice, yo soy el Dios de las Escrituras, allá, el Dios que dice que Él va a abrir su boca cuando está aquí en la tierra, Él va a abrir su boca en parábolas. Yo soy ese, por eso les estoy hablando en parábolas, para que sepan que yo soy ese, que yo soy el Dios de las Escrituras, el Dios de la ley, de los profetas, de los salmos. De que no hay otro Dios, de que no hay dioses trinitarios. Eso no existe, eso es una mentira diabólica, es una mentira del diablo, una mentira del demonio, es un engaño, es una falsedad, es una falacia. Y muchos andan todavía en ese camino falaz, en ese camino de engaño, pensando de que hay un Dios de tres cabezas, un Dios de tres personas. Entonces, no, eso no existe. Aquí el Señor dice, yo soy el Dios de las Escrituras que dijo que iba a hablar en parábolas y por eso estoy hablando en parábolas, para que también a través de esto vean que yo soy el único Dios, el Dios verdadero. Entonces, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Ojo a esto, versículo 35, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. O sea, hay cosas que Él las hizo desde que antes de que creara este mundo, dice el Señor que Él ya había, ¿qué dice acá? Ya abriré para mi boca, declararé esas cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ahí vean cosas que Él ya había hecho, aún incluso antes de crear este mundo. Por ejemplo, Él creó, el Señor hizo, a ver, esto es muy interesante, mire. Él hizo, permítame un momentito, esto hay algo. A ver. Dice la palabra de Dios que Él escribió el nombre de los que iban a ser salvos. Él lo escribió desde antes de la fundación del mundo. Él hizo un libro que se llama el libro de la vida. El libro de la vida es un libro donde el Señor escribió desde antes de la fundación del mundo el nombre de los que iban a ser salvos. Vea qué interesante eso. Vea cuán interesante eso. Cuán grande e interesante eso. Además de eso, el Señor, bueno, de tantas cosas que el Señor dice, ¿no? Una de tantas es que los que van a adorar al final de los tiempos a la bestia, dice la palabra de Dios, a la bestia a la cual dice la palabra de Dios que la serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás, le dio el poder a la bestia y hacía que todos la adorasen, dice que todos la adorasen. Pero la palabra de Dios dice que la adoraron aquellos, ojo a esto, cuyos nombres no fueron o no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. No estaban escritos, o sea, desde antes de la fundación del mundo. Vea qué enigma, qué es la palabra, enigmas, parábolas, misterios tan profundos que el Señor revela a través de su palabra, ¿no? El libro de la vida, el libro de la vida. Dice aquí la palabra de Dios, estamos leyendo Mateo capítulo 13, versículo 35, entonces dice, abriré mi boca en parábolas, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Bueno, dicho lo cual, quiero referirme a la parábola en cuestión. Dice esta parábola, dice, ¿pero qué os parece? Parábola, no, esta no, para 33, versículo 33, dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre. Esta parábola está en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 33. Allá arribita hay un título. Bueno, títulos han sido adicionados, ¿no? Entonces, vamos a referirnos a la parábola. Allá hay un título, dice labradores malvados, pero bueno.
Creo que esos tipos de títulos limitan mucho el entendimiento de las enseñanzas del Señor. Hay mucho más que una sola enseñanza dentro de una parábola. Por eso el Señor dice que Él nos enseñaba misterios a través de las parábolas. Así que es como limitar mucho una enseñanza poniéndole un título, ¿no? Bueno, dice así la parábola, dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña. ¿Quién será este hombre padre de familia? A ver, ¿quién será? ¿Quién será? A ver, ¿qué me quiere decir? A ver, ¿quién es este hombre padre de familia? ¿Quién es? Señor Jesús, pastor. Amén, mi hermana. Amén, amén. Del cual habla la palabra de Dios acá se llama el Señor Jesús. Es el Señor Jesús. Él es el dueño de la viña. Él es el Señor Jesús. En el libro de Isaías, en el capítulo 5, miremos un momentito por acá. Libro de Isaías, capítulo 5, dice así. A ver, sí, Isaías capítulo 5, dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 5, mire, dice así la palabra del Señor Jesús. Isaías capítulo 5 dice: ahora cantaré por mi amado. Versículo 1. Isaías capítulo 5 dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Vea qué bonito este cántico, ¿no? Es un cántico hermosísimo. Ahora cantaré a mi amado. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¿De quién dice la palabra de Dios que escribieron los profetas? ¿De quién? A ver, ¿de quién escribieron los profetas? ¿Y dónde dice eso? A ver, ¿de quién escribieron los profetas? En este caso Isaías. ¿Y dónde está escrito eso? ¿En dónde dice la palabra de Dios ¿dónde dice la palabra de Dios que los profetas hablaron de Él? Los profetas hablaron de Él. ¿Dónde dice el Señor Jesús? Los profetas hablaron de mí. De mí escribieron ellos. ¿Dónde dice? A ver. Citemos uno. Vamos a Lucas, por ejemplo. Gracias, mi hermana. Léalo, por favor. Dice: luego dijo: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés. Listo, mi hermana. Siga versículo 27, por favor. Dice así, pastor, dice el 27: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Amén. Ese es el 27. Ese es el 27. Dice comenzando. O sea, comenzando ¿desde dónde? ¿Desde dónde comenzaba? Desde Moisés. O sea, ¿desde dónde? Desde el principio. O sea, ¿desde qué, digamos, desde qué pasaje? O sea, digamos, Moisés aparece como en Números. Más atrás, mi hermana. En Deuteronomio, perdón. Más atrás. Levítico. Más atrás. Génesis. En Génesis. Desde Génesis, mi hermana. Así es. Desde Génesis. Cuando la palabra de Dios... El principio de Génesis. Correcto. Así se llama. Génesis quiere decir en el principio. La palabra hebrea es berishit. Berishit quiere decir en el principio. O sea, ahí. Pero Moisés, ¿cómo sería ahí? Entonces, Moisés, ¿desde dónde aparece? Y lo que pasa es que los textos, cuando la palabra de Dios dice, así habló Moisés, hace referencia al Pentateuco. La palabra de Dios cuando dice Moisés, hace referencia a los 5 libros de Moisés. ¿Correcto? Que son Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Entonces, cuando nosotros veamos, por ejemplo, como en este pasaje, que dice, y comenzando desde Moisés
habla acerca de los 5 libros de Moisés. Y el primer libro de los 5 libros es Génesis, ¿correcto? Entonces, ¿desde dónde? Dice la palabra de Dios, dice que comenzando desde Moisés, o sea, comenzando desde el Génesis, allí empieza la enseñanza. Allí debe empezar la enseñanza de la palabra de Dios. La palabra de Dios no se debe empezar a enseñar como algunos por allí que están tan errados y tan equivocados, que dice que se debe enseñar. Unos dicen que a partir del Evangelio de Juan, dicen ellos. Otros dicen que a partir de Mateo. Y así están engañados. Porque aquí la palabra de Dios, cuando alguien nos pregunte, ¿y desde dónde debo empezar a leer la palabra de Dios? ¿Qué les debo decir? Pues comience desde Moisés. Hay que comenzar desde Moisés. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Pero ¿desde cuándo uno empieza por el final? Pues no, eso no tiene sentido, ¿no? No tiene ningún sentido que alguien me diga, no, empiece por allá en Juan o empiece por allá en Mateo. Eso no tiene ningún sentido, además de que es antibíblico. Porque la palabra de Dios dice que la enseñanza... Ese es el propósito para no entender absolutamente nada. Total, mi hermana. El propósito del engaño, de la mentira, del padre de la mentira, es que las personas no entiendan nada. Y así es, como su merced lo está viendo, perfecto. ¿Y cómo es que no entienden nada? Pues enseñándoles a partir de Mateo, de Juan. Pues nunca van a entender. Por eso nosotros no entendíamos nada. No entendíamos absolutamente nada, porque nos estaban enseñando mal. Porque nos estaban diciendo que ya los libros que el Señor dice que se deben enseñar, a nosotros en las iglesias nos decían que no se deberían enseñar. Hágame el favor, a ver, si estaríamos perdidos, ¿no? Si estaríamos engañados, si estábamos desviados totalmente de las verdades de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, el Señor Jesús, quien es el maestro de maestros, quien es el rabí, el que verdaderamente nos puede enseñar la palabra de Dios como es, pues Él dice que se debe enseñar desde el principio, desde el Génesis, desde Moisés. Así dice la palabra de Dios. O si no, nunca lo vamos a conocer. Nunca. Por eso hoy en día las personas creen conocer al Señor Jesús y por eso ellos dicen que es que lo conocen y que Él es una Trinidad. Porque nunca han ido al origen, nunca han ido al principio para entender, para saber que el Señor dijo, no hay ningún otro Dios fuera de mí no hay ningún Salvador. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces por eso andan las personas por ahí perdidas, trayendo enseñanzas erradas, equivocadas. Y por ahí, bueno, todavía hay algunos por ahí que andan con este tipo de confusiones, ¿no? Cuando la palabra de Dios es totalmente clara, totalmente. Dice la palabra de Dios acá, versículo 27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. No dice algunos, dice todos los profetas, siguiendo por todos. Todos están incluidos allí. Entonces el Señor dice, todos los profetas. El Señor dice, la enseñanza es empezando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Eso dice el Señor Jesús. Y aquí en el versículo 44, ¿quién me quiere leer el versículo 44? Versículo 44. Pastor, y otra cosita, y ese es el propósito de las parábolas, de que no todo el mundo entienda. Por eso la palabra la pueden leer muchas personas, la palabra la pueden escuchar muchas personas, pero no a todos se les es concedido entender. ¿A todos se les es concedido? No, todo, como dice mi hermano, no a todos se les es concedido. ¿Dónde dice eso? Aquí está, mire. Propósito de las parábolas. Mateo capítulo 13, versículo 10. Dice la palabra de Dios, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué les hablas por enigmas? Él, o sea, el Señor Jesús, respondiendo les dijo, porque a vosotros, o sea, a los discípulos que le estaban preguntando, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios. Acuérdense que el Señor dice que Él iba a hablar en misterios a través de las parábolas. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos, o sea, a los que no iban a creer, a los incrédulos,
a los que el Señor pues no ha dado la gracia de entender, porque es que el que entiende no es porque es muy inteligente, sino porque el Señor le ha dado la gracia de entender. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará, a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene se le será quitado. Dice, versículo 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumpla ello la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. ¿Cuántas personas, a ver, que leen la palabra de Dios, y allí dice, vamos a leer, a ver, dice, vamos a leer un pasaje, vamos a leer un pasaje de la palabra de Dios. A ver, miremos, tenemos aquí pendiente Isaías capítulo 5, que habla sobre la viña. Miremos un pasaje acá, a ver, dice el pasaje de la siguiente manera. A ver, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, dice así, dice, Deuteronomio capítulo 6, versículo 3, dice, versículo 4, Deuteronomio 6, 4, vamos a leer este corto pasaje, dice, oye Israel, ¿quién es Israel? Pues Israel son los que verdaderamente crean. Israel son los que verdaderamente crean. ¿Por qué son los que verdaderamente crean? Porque los que crean son descendientes de Abraham, linaje de Abraham, dice la palabra de Dios, linaje de Abraham, o sea, descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Entonces, mire, yo leo este pasaje que dice, oye Israel, o sea, a nosotros, o sea, a los que van a creer, a su pueblo. Dice, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y aquí el Señor dice algo, mire, dice el Señor, mire, viendo veréis y no percibiréis. Entonces muchos leen ese pasaje y dicen, ok, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ah, sí, son tres. Pero vuelve y léelo. A ver, léelo. Ok, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ah, sí, son tres. ¿Qué pasa con este tipo de personas? ¿Qué pasa? Que ahí dice la palabra de Dios, dice, viendo veréis y no percibiréis, porque el Señor no les ha abierto el entendimiento. Es así de sencillo. Así es, esa es la palabra de Dios. Es así de sencillo. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Sí, yo sé que hay muchos que dicen que es una Trinidad, pero es que son ellos, usted no los conoce, mi hermano. Usted no los conoce. Ellos son muy piadosos. Dicen que es una Trinidad, por eso yo les creo, porque ellos son muy piadosos. Entonces, yo por eso creo que sí es una Trinidad, porque lo dicen mi amigo, mi amiga, mi vecino, mi hermano, mi hermana. Él por allí me dice que Dios es una Trinidad. Entonces yo le creo porque mi vecino, mi amigo, mi amiga, mi pastor, él es muy piadoso. Pues no, lo que está es ciego. Está ciego, no ve. Tiene los oídos, está enseguecido, está en tinieblas. Y cuando él lee uno, dice tres. Entonces está totalmente enseguecido. Es así de sencillo, mi hermana. Es así de sencillo. No importa si tu amigo, tu amiga, tu ex pastor o todavía por ahí escuchas a algún mentiroso por ahí trinitario, porque mire, el que enseña eso, pues no, es un mentiroso. Es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Dice... Pastor, y mire ese Mateo 13:13, esa palabra tan fuerte. Y cuando uno le comenta a personas acerca de este versículo, es fuerte escucharlo para muchos. Y dice que el Señor les habla, ya lo leo, pastor, dice acá, Mateo 13:13, dice, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. O sea, ellos están escuchando la palabra y no oyen, no entienden, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos
y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero, O sea, ¿te dice abajito que dice el 16? miro a ver. Yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces hay que entender, pastor, que la palabra puede llegar a muchas personas, a muchos oídos, pero no todos van a entender, porque van a entender solo los hijos del Señor, los escogidos antes de la fundación del mundo. No es porque seamos inteligentes, no es porque, la sabiduría de esta persona, no, es el diseño del Señor. Antes de la fundación del mundo le concedió a una persona entender su verdad. Así es, mi hermano, así es, totalmente. Pastor, ¿puedo leer lo que está hablando la hermanita Joana? De que no oye ni ve ni oye. ¿Puedo leer esta palabra? Claro que sí, mi hermano. En Romanos 11:8. Claro que sí, mi hermana, por favor. ¿Sí? Por favor. Pues lo que está hablando la hermanita Joana. Dice la palabra en español escrito, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Correcto, mi hermana. Correcto. Yo encontré estupor según, dice que también Letardo, ok. Muy interesante eso, mi hermana. Muchísimas gracias. Muy amable. Pastor, ¿y usted se acuerda, usted sabe cuál es ese versículo o dónde está ese versículo que dice que el Señor habló en parábolas? Bueno, no lo sé muy bien, pero dice, habló en parábolas para los que no entienden, se pierdan. Este que estamos leyendo, mi hermana, es este. Dice, para que se pierdan. Sí, es ese mismo, mi hermana, el de Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, en el que estamos ahorita. Sí, es ese mismo. Vale, gracias. Hay una mano levantada por acá, mi hermana Victoria. Primera de Pedro 1, mire lo que dice el Señor, había escrito también, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, dice en Primera de Pedro 1:10, y en Segunda de Pedro dice 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Entonces acá también el Señor Jesús, pastor, nos revela que aquellas personas que tienen un mal entendimiento, o sea, porque se les ha cegado los ojos, sus oídos y su boca habla mentira, entonces no está el Espíritu del Señor. O sea, no está porque como el Señor ya lo escribió. Hay personas que antes de que el Señor fundara el mundo, mucho más antes, el Señor, la viña es el mundo. Por eso dice que el Padre es el Señor Jesús y la viña es el mundo. Él es el que decide en su magnitud y en su grandeza y en su poderío qué es lo que Él ha hecho, lo que Él tiene ya, o sea, para cada uno de su creación, pastor. Entonces, cuando nosotros vamos a esto, vemos cómo las personas se dejan engañar por ese romanticismo o ese sentimiento hacia lo que, por lo menos el sábado que tuvimos el estudio, el pastor decía, nos dejamos llevar a veces por un sentimiento humano, pero el Señor con el Señor es diferente, con el Señor es verdad, con el Señor es, o sea, lo saca de ese romanticismo a uno y lo lleva a la verdad, ¿sí? Porque la verdad
del Señor nos va como cuando una persona está como encorvada, entonces Él va como enderezándonos, y muchas veces uno, o sea, en la carne, mire que Saulo, él decía, pobre de mí, que lo que yo quiero hacer no lo hago, pero no es que Pablo iba y buscaba, no, es que eso no hay que hacerlo, entonces vengo y lo hago porque pobre de mí, no. Es porque muchas veces nosotros en esta carne se hacen cosas involuntariamente que no sabemos, por eso hay que orarle al Señor y pedirle que nos deje ver los pecados ocultos que tenemos cada uno, pastor, porque los hay. Y mire que cuando uno hace algo, pastor, que no está, por medio del Espíritu el Señor lo mueve y le muestra que está mal. Y usted dice, no, eso que pasó está mal. Y entonces el Señor, ¿a qué nos lleva? A de nuevo a la rectitud, hacia Él. No sé, o sea, es lo que yo siento, con la palabra, porque Él lo saca uno de todo esto, pastor. Y la parábola era eso. O sea, el Señor nos iba enseñando qué es lo que va a pasar. ¿A quiénes? A nosotros. ¿Para qué? Para ir dejando este mundo y ir avanzando en esa salvación inmerecida que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Señor Jesús, pastor. Gracias, mi hermana. Muchas gracias. Muy amable. Muy amable. Voy a leer este otro pasaje, ¿vea? Que ahorita mi hermana Joana hacía la pregunta y si ya encontré el pasaje, ese pasaje como ella lo preguntó. Interesante. Dice Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 11. Dice así. Les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Versículo 12, ojo a esto, dice así. Para que viendo, o sea, a los de afuera, dice la palabra de Dios, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan. O sea, sí, muchas personas pueden entender. Sí, muchas personas pueden leer, sí, algo ahí, sí, pueden leer, hasta pueden escuchar algo. Pero siguen sin entendimiento, no hay entendimiento. ¿Por qué? Porque el Señor no le ha placido, Por eso la oración nuestra tiene que ser para pedirle al Señor sabiduría, que Él tenga misericordia y nos permita entender. Dice, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Ojo a esto. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo esto, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis las otras parábolas? A ver, muy interesante esto, muy interesante esto. Quiero referirme a la parábola que les quiero tocar, que está en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Miren. Mateo capítulo 21 dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Mateo capítulo 21, versículo 28. Y acercándose al primero le dijo, hijo. Yo estoy volviendo otra vez a esa misma, por alguna razón, creo que la tendré que explicar más adelante, esa parábola. Y el Señor me ha dicho 2 veces. 2 veces me ha llevado allá. No. Mateo capítulo 21, versículo 33. Dice así la palabra del Señor también. Dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña. Ya les dije, la viña, la palabra de Dios, es que la palabra de Dios se explica sola. Se explica sola. Yo no tengo que ir a buscarle explicaciones, a ver yo qué saco por ahí de mi entendimiento, a ver qué se me ocurre, a ver qué filosofía puedo yo extraer por ahí, a ver si es que yo soy muy inteligente, a ver qué cosa se me ocurre por ahí medio inteligente, que yo pienso que esto que yo vaya a decir, no, ya con esto ya los dejé a todos asombrados. No. Oí la parábola. Un hombre de padre de familia. ¿Quién será el padre? El padre es el Señor Jesús.
Ya les dije, mi hermano. El Padre es el Señor Jesús, que dice la palabra de Dios, que Él plantó una viña. Dice, el cual plantó una viña. Tenía mi amado una viña. Isaías capítulo 5. O sea, la viña es del Señor Jesús. ¿Por qué las viñas del Señor Jesús? Según Isaías capítulo 5, porque todos los profetas hablaron de mí. Ya ahí vamos entendiendo mucho mejor. Todos los profetas hablaron de mí. Entonces, cuando Isaías dice, tenía mi amado una viña, está hablando del Señor Jesús. Y él le dice, mi amado, pues es el Señor Jesús, y él tenía una viña. Él tenía una viña. Un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, y le dice padre de familia, además, ¿no? Le dice padre, porque el Señor Jesús es el Padre. Es el Padre. No hay tal de que Padre por allá uno, y por allá Hijo otro, y por allá que Espíritu Santo otro. No, eso no existe. Eso no existe. No, no se deje engañar. Eso no existe. No existe. Él es el Padre. Y un hombre, ya él se está identificando como Él. O sea, el Padre de familia es el Señor Jesús. Y Él está narrando una parábola, está abriendo su boca en parábolas, o sea, en enigmas, y va a declarar cosas escondidas, misterios desde antes de la fundación del mundo. Misterios que están escondidos y que Él los escribió. Y el que Él los creó, los narró. Vea, dice, el cual plantó una viña. ¿Quién? Pues el Señor Jesús. Ya identificamos aquí a alguien, ¿no? Ya identificamos a alguien. ¿A quién identificamos? Al Señor Jesús. Un hombre padre de familia, aquí la parábola ya se está identificando el Señor Jesús. Él es el padre de familia, plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue. Ya en más de una ocasión la palabra de Dios nos muestra que el Señor habla de que Él entregó, por ejemplo, unos dones a las personas, entregó unos talentos, dice la palabra de Dios, y se fue. O sea, el Señor es el que entrega esto y se fue. Se fue. ¿Qué pasó? Entonces aquí está diciendo que Él vino, hizo eso, la arrendó y se fue lejos. Se fue. Ya, se fue. O sea, el Señor partió otra vez, se fue. Se fue. ¿Qué pasó después? Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos los labradores para que recibiesen los frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon. ¿Quiénes eran los siervos? Los siervos. ¿Quiénes eran los siervos? Los profetas. Aquí está esa referencia a los profetas, a los que el Señor envió a traer el mensaje de la salvación. Dice, mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon y a otro mataron y a otro apedrearon. O sea, los mataban. Recuerde que la palabra de Dios dice que Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Envió a otros siervos. O sea, el Señor repetidas veces ha enviado siervos, ha enviado personas. Aquí los siervos son personas, son esclavos del Señor, se les conoce como siervo en la palabra de Dios, pero siervo es esclavo. Por eso yo le digo mi Señor, porque Él es mi Señor y yo soy su esclavo, yo soy su siervo. Siervo quiere decir esclavo. Entonces, dice el Señor que constantemente a través de la historia, aquí está mostrando el Señor que ha enviado profetas, ha enviado personas, que inicialmente envió los profetas, trajo la palabra de Dios y eventualmente a través del tiempo Él ha seguido enviando a otras personas, siervos, para que ministren esta palabra de Dios, la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. ¿Y qué dice que va a pasar? Dice, envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. ¿Cómo hicieron con los primeros? Pues los mataban, ¿cierto? Mataban. Dice, finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Aquí muchos han malinterpretado que acá, en esta frase del versículo 37, está hablando del Señor Jesús. O sea, muchos piensan que allí está hablando del Señor Jesús. No, ahí no está hablando del Señor Jesús. No está hablando del Señor Jesucristo. Acuérdate que estos son parábolas. Y en las narraciones hay que identificar lo que está sucediendo allí. No necesariamente es algo cronológico, ¿no? Hay que identificar de qué está hablando el Señor allí cuando dice que envió a su Hijo. Cuando el Señor habla de su Hijo, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando? A ver, ¿de quién?
A ver, ¿quién me quiere decir? ¿De quién? Porque recuerde que allí dice que Él es el que lo envía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que ha pasado durante el tiempo la distorsión de la palabra de Dios. Entonces, los que se han ido allá en pos de las enseñanzas de la Trinidad, dice que, pues claro, mire, allí Dios envió a su Hijo, ahí Dios envió al Hijo. Ahí está el Hijo que Él lo envió. Entonces, ahí está. Dios envió al Hijo. ¿Ve? Como si la palabra Hijo solamente se usara para hacer una referencia al Señor Jesús. En el libro de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 35, sí, dice que una de las maneras o de las formas en que se le iba a llamar al Señor Jesús era Hijo de Dios, ¿no? Se le iba a llamar Hijo de Dios. Mas aquí está diciendo Hijo. ¿A cuál Hijo envió? ¿Y qué pasó con este Hijo? ¿Qué pasó con este Hijo? Vea, mi hermano y mi hermana. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Mire. Éxodo 4. Génesis, Éxodo. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Dice así. Éxodo 4, 22. Dice por acá. Dirás a Faraón, el Señor Jesús ha dicho, el Señor Dios Todopoderoso, Adonai, Yud-Hei Bat-Hei, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Shaddai, ha dicho. Así, Éxodo capítulo 4, versículo 22. ¿Qué dijo el Señor? Alguien que me lo quiera leer, a ver. Éxodo 4, 22 dice, y dirás a Faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi primogénito. ¿Israel es qué, mi hermano? Mi hijo. Israel es mi hijo, Israel, mi primogénito. Israel es mi hijo. Israel es mi primogénito, mi hijo. Mi hijo, mi primogénito. Mi hijo. ¿Cuánta controversia ha habido alrededor de esto? Muchos no han querido aceptar eso. Bueno, pues no lo acepten. Bueno, allá el que lo quiera aceptar, pues bueno, cada uno tiene su responsabilidad delante del Señor, ¿no? Por allá, hace unos días salió un señor, un político por allí, un político de esos que hay por allí, que habla en contra del pueblo de Dios, habla en contra de Israel, habla en contra del pueblo de Dios. Y él dijo que Israel no era el pueblo de Dios. Él puede decir lo que quiera, él puede decir lo que quiera, y otras personas podrán decir lo que quieran. Pero yo tengo aquí la palabra profética más segura y el Señor dijo algo y eso no lo va a negar nadie, no lo puede refutar nadie. Así alguien lo quiera decir con su boca, pues es una verdad absoluta que seguirá siendo una verdad absoluta. Seguirá siendo una verdad absoluta. Aquí la palabra de Dios dice que Israel es mi hijo. Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Por qué aquí no está hablando de que el Señor Jesús está hablando acá en este pasaje del versículo 37? Recuerde que el Señor Jesús está diciendo que Él es el Padre y que Él es el que está haciendo toda esa obra. Él ahí se está identificando. Dice, yo envía a estos, envía a mi hijo. ¿Cuál es mi hijo? Israel es mi hijo, mi primogénito. Dice, mi hermana. Y por eso el Señor dice, yo mismo iré y os salvaré. ¿A quién? Al pueblo de Dios, a su Hijo. Correcto. Y en la parábola, Él va a hablar de quién es el que va a ir a salvar a ese que están matando. Correcto, mi hermana. Correcto. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? A ver, ¿cómo se llama la enseñanza? La muerte de los santos. La muerte de los santos. Sí, señora, así se llama, la muerte de los santos. Mi hermana. Mire que gloria al Señor Jesús. Yo sí pensé que ahí el Señor hablaba de él mismo. Ok. Sí, o sea, yo sí pensaba que cuando él decía y envía a mi hijo, pensé que era el Señor, como él mismo se hizo hijo, ¿no? Se hizo carne. Entonces yo sí pensaba eso, pastor. Ok. Pero gloria al Señor Jesús que nos... Pastor, es que yo creo que siempre todos en algún momento pensamos lo mismo, porque no existía como la suma en la palabra. Correcto, mi hermana. Por eso la suma de la palabra es la que va a dar la verdad. Correcto. Y cuando uno, con el tiempo, uno va sumando, ahí es donde uno entiende. Ah, este hijo es el
pueblo de Dios. Este hijo es el pueblo de Dios. Y vea más, todavía más. Miremos más todavía allí. Gracias, mis hermanos. Y miremos todavía más. Dice, finalmente les envió su hijo diciendo, den respeto a mi hijo. No, el mundo no tiene respeto del pueblo de Dios, del Hijo de Dios. A ver, ¿cuándo han tenido respeto? Todo lo contrario, todo lo contrario. Por eso, mis hermanos, la enseñanza se llama la persecución a los santos, ¿no? La muerte de los santos. Dice versículo 31, 38, dice, mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Esa palabra es clave, mi hermano, vea. Este es el heredero, este es el heredero. Este es el heredero. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde el Señor, esa enseñanza, ese entendimiento? Este es el heredero. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mire, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice así, mire. Romanos capítulo 4, versículo 13. Romanos capítulo 4, versículo 13. Dice así. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo. Entonces, ya empezamos a ver, ¿quién es el heredero del mundo? Aquí está hablando de Abraham, el heredero del mundo. Romanos capítulo 4, versículo 14 dice, porque si los que son de la ley son los, ¿qué? Porque si los que son de la ley son los herederos, Romanos 4, 14, los que son de la ley son los herederos. Vamos a Romanos 8, 17, dice así. Y si hijos, también herederos. O sea, si nosotros somos hijos de Dios, dice la palabra de Dios, aquí lo resume todo. Mira, Romanos 8:17 está resumiendo este pasaje que estamos hablando del hijo y el heredero. Dice, si hijos, o sea, si nosotros somos hijos, también herederos. También herederos, 8:17. Herederos de Dios y coherederos. Dice Gálatas 3:29. Ojo a esto, dice, si vosotros sois del Mesías, del Señor Jesús, ciertamente el linaje de Abraham sois, ciertamente, dice la palabra de Dios, y herederos, según la promesa, herederos. ¿Ve? Por eso han querido matar y asesinar, a través de la historia, al heredero, a los herederos. A ver, es que lo que está desde el Génesis, que dice que a su descendencia va a querer matar, ¿cierto? ¿Dónde está eso? ¿Quién recuerda eso? ¿Quién recuerda ese pasaje que está en Génesis, que dice que la serpiente, a ver si lo encontramos, a ver por acá. Capítulo 3, libro de Génesis, versículo 15, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, Esta te herirá en el calcañal y tú esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Entonces, la persecución hacia el pueblo de Dios es a través de la historia. Dice que la serpiente va a hacer eso. Por eso en el libro de Apocalipsis, y ya esto creo que lo leeremos en la próxima, cuando la serpiente dice que irá a hacer guerra contra los santos, contra la descendencia de la mujer, la guerra contra los santos. ¿Qué dice acá la palabra de Dios? Dice, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Si vosotros sois del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. A ver. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Ya no eres esclavo, sino hijo. Entonces, ¿qué dice acá el Señor? Envió su hijo. ¿Y qué más dice ahí adelantito? Que ese hijo es el heredero. ¿Qué dice también Gálatas capítulo 4, versículo 7? Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio del Mesías. Tito capítulo 3, versículo 7, dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Quiénes serán herederos de la salvación? Pues nosotros, mis hermanos. Dice, ¿no son
todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de nosotros, a favor de los que serán herederos de la salvación. Hebreos 6:17 dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. A ver, y hay más, y siguen más, ¿no? A ver, Santiago 2:5, mira Santiago 2:5 dice, hermanos míos, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero yo creo que la palabra de Dios es clara y contundente, ¿cierto? Es clara y contundente. Entonces ya podemos con más claridad venir, como dijo ahora mi hermana, estamos sumando en la palabra, de eso se trata, la palabra de Dios hay que sumar, no hay que aislar pasajes, no hay que aislar versículos y crear doctrina, no, hay que sumar para entender. La suma de tu palabra es la verdad. Versículo 38, más los labradores cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. O sea, pues obviamente la palabra de Dios habla de que en la maldad se sabe quiénes son los herederos, se sabe. Este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir con los santos del pueblo de Dios? Dice, los van a echar en la viña, fuera de la viña y los van a matar. Y aquí nuevamente aparece el Señor Jesús. Aquí sí vuelve a aparecer el Señor Jesús. Aquí, recuerde que desde el comienzo, en el comienzo de esta parábola, el Señor dijo que la plantó, vino, hizo su viña, la plantó y se fue. Y ahora dice que volvió nuevamente. ¿Cuándo es que va a volver nuevamente? En su segunda venida. Dice, cuando venga, versículo 40, pues el Señor de la viña, ¿quién es el Señor de la viña? Tenía mi amado una viña, el Señor Jesús. Cuando venga, pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? A los malos destruirá. A ver, no sé si alguien tenga una levantada, no. ¿Qué hará a aquellos labradores? Dice la palabra de Dios, dice, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia. Bueno, yo quiero que dejemos hoy hasta ahí esta parte de la parábola. Quería identificar y que a través de esta parábola pudiésemos entender de lo que estamos hablando, de cómo el Señor trajo esta enseñanza a través de una parábola, a través de una enseñanza de misterios, de enigmas, como dice la palabra de Dios, para que nosotros comprendiéramos qué iba a pasar con el pueblo de Dios al final de la historia. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Dios? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué la persecución? Que va a haber una persecución. Entonces, de eso se trata esta parábola que el Señor nos quería hacer entender para que miremos que analizando la parábola de Dios podemos en ella encontrar realmente cuál es la verdadera enseñanza, quién es el pueblo de Dios, qué es la viña, quiénes son los labradores malvados, quiénes son los siervos que el Señor ha enviado durante mucho tiempo, quién es su hijo y quién es su heredero. Mi hermana Victoria, cuéntenos. Ay, pastor, qué hermoso, gloria al Señor Jesús. Pastor, o sea que entonces lo que el Señor nos habla por medio de Mateo 10:28, que dice el Señor, no teman a los que matan el cuerpo, correcto, pero no pueden matar el alma. Correcto, más bien teman a aquel que pueda hacer parecer tanto el alma como el cuerpo al Seol, ¿no? Ahí dice infierno, pero sabemos que es el Seol. Correcto. O sea que entonces por eso esa es también la promesa que el Señor nos hace. Correcto, mi hermano. O sea, porque siempre vive uno como con ese temor y Él dice no teman, o sea, no teman. Y el entendimiento de ellos al matar al pueblo del Señor es que ellos piensan que al matar al pueblo de Dios pues acaban, y eso es mentiras, porque ahí también ellos no tienen ese entendimiento que el Señor nos lleva a vida eterna, o sea, el alma. Correcto. El Señor cuando Correcto. El Correcto. Y que el Señor va a venir y va a hacer justicia. Amén, mi hermana. Amén. Pastor, que el Señor Jesús los siga llenando de todo Amén. para nosotros.
De verdad. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. El Señor Jesús nos bendiga, nos guarde, que el Señor Jesús haga resplandecer su rostro maravilloso sobre cada uno de nosotros. El Señor siga teniendo mucha misericordia de cada uno de nosotros. Que el Señor ponga de mucha gracia en cada uno de nosotros y ponga mucha paz en cada uno de todos los hermanos. Que el Señor tenga misericordia, el Señor los guarde, el Señor los bendiga.